Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la próxima serie Yale, Harmony Secret. No olviden suscribirse al canal. Y empezamos. Glitter no es el nombre de este edificio de oficinas, sino también es el nombre de un enorme centro comercial duty free, que se construirá en el futuro, una vez que se elija un contratista. Esta oficina fue construida para servir como trabajo administrativo para albergar reuniones para potenciales postores relacionadas con el proceso de subasta que se lleva a cabo esa mañana. Después de un mes de pruebas, ha llegado el momento de celebrar la conferencia de prensa para subastar las concesiones del Glitter Duty Free. Representantes de las principales empresas están aquí para mostrar su interés en participar en la subasta. Un par de ojos miraban fijamente a la luz brillante que se reflejaba en los altos ventanales. Algunos de los invitados que asisten a la conferencia de prensa están en el piso superior, y el personal de la oficina también pasa a tomar un café. La mayoría de los invitados esperaban en el vestíbulo para conversar y saludar a los conocidos. Pero para Waring, al enterarse de que esta oficina tenía una cafetería en el piso superior, subió inmediatamente por su café matutino. Esta es la primera vez que visitaba esa oficina, y no vino sola, sino que subió ese piso sola. No tienes que presentarme así, pasó una joven que hablaba por teléfono antes de detenerse a mirar el menú del café. Incluso si alguien hace eso, solo dile el nombre de la empresa. ¿Qué tipo de alboroto? Al final, ¿no serán juzgados por las calificaciones y la capital de la empresa? Entiendo, tienen más experiencia que tú. Son talentosos, famosos, conocidos y muy hermosos. ¿Debería entonces competir? Antes de que pudiera terminar la oración, se detuvo allí mismo, cuando se dio la vuelta para ver la mirada de alguien. Miró hacia atrás y no volvió a comunicarse con la persona de teléfono. Aiwarin se quedó parada allí, mirando a la persona que había dejado de hablar por teléfono. Era correcto que la mirara primero, pero ¿cuál era la razón por la cual la miraba de esa manera? La miró por su imagen sorprendente, era muy hermosa y su ropa de trabajo muy llamativa. La mirada que le daba la hizo sonreír y probablemente hizo que la otra persona volviera en sí. Cuando la vio sonreír rápidamente, giró el rostro. No es nada, estaba a punto de pedir café en la tienda de arriba. Padre, ¿ya estás aquí? Bajaré a buscarte. El expreso está listo, dijo la empleada de la cafetería, mientras colocaba una taza de café en el mostrador. Eso hizo que Aiwarin apartara la mirada de la joven que estaba ocupada hablando por teléfono y centrara su atención en el café que había pedido. Muchas gracias, dijo Aiwarin a la empleada. Tomó la taza de café, se giró para mirar a la mujer que acaba de dejar de hablar por teléfono y sonrió nuevamente antes de alejarse. Mewika miró hacia atrás sin importarle. Esa sonrisa le hizo sentir extraña, pero fingió no devolverle la sonrisa. No le importaba si hacía sonreír a alguien de forma incómoda, pero cuando se alejó se giró en secreto para mirarla. Era una chica alta, con un traje marrón, pantalones del mismo color. Era una imagen que llamaba la atención. Y por supuesto, era alguien a quien debía conocer, porque era Aiwarin, era una famosa joven en el círculo empresarial, heredera de un famoso dueño de un hotel. Su padre es un hombre de negocios y dueño de un hotel con una gestión de lujo, que suelen utilizar los turistas o las personas ricas que aman cuidar su cuerpo y la belleza. Probablemente sea necesario decir que es la hija de un millonario nacional. En cuanto a ella, también es hija de un millonario, pero aún no es muy conocida porque acaba de graduarse. Terminó su maestría y regresó a trabajar durante un año para ocuparse de los grandes negocios y almacenes de su padre. La mayor parte del trabajo que realizó fue de una manera que no era muy visible en los medios de comunicación empresarial, a pesar de los círculos sociales donde la gente la conocía. En comparación, su reputación no era tan buena como la de ella. Lleva 7 años gestionando el negocio hotelero. Ayudó a su padre incluso antes de graduarse de la universidad. En los 3 años posteriores a su regreso a Tailandia, el esfuerzo de su familia para que apareciera en los medios y en la sociedad con la imagen de una empresaria talentosa de una nueva generación, la hizo muy famosa rápidamente, no solo por su talento, sino también por su imagen elegante y belleza. Era la primera vez que veía a la verdadera Aiwarin de pie frente a ella, claramente haciendo contacto visual. No solo la vio de cerca, sino que también le sonrió. Pero ella no mostraba ninguna reacción a cambio, excepto por mirarla con indiferencia. No hay necesidad de ser amigas. Ella sabe que eso es imposible. No pasará mucho tiempo antes de que se conviertan en enemigas comerciales. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para la serie Yale, Harmony Secret. No olviden suscribirse al canal
ya que hay muchos spoilers de varias series. Cuídense mucho.